Actualmente, los hijos nacidos fuera del matrimonio son llamados bendiciones. Sin embargo, sabemos que eso es una ironía, es un eufemismo, ya que en realidad se ven como estorbos o maldiciones. Se supone que el proyecto principal de todo matrimonio son los hijos, pero ¿eso es cierto? ¿Por qué el fracaso paternal? Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Les invito a analizar, en primer lugar, la diferencia entre ser tutor y ser padre. Y vamos a ver el fracaso de ser tutor. Y quiero hacer alusión al argumento abortista que el progresismo ha intentado imponer, en donde, tratando de evitarle a los niños un sufrimiento, es mejor que no nazcan. Y así las cifras alarmantes de los niños abortados hasta junio del 2020 fue de 24.583.160 abortos, que comparados con los casos de COVID hasta esa misma fecha, que eran 670.202 casos de fallecimiento, vemos que es una cifra tremenda. Estos asuntos se han convertido en un caso terrible, en donde se siguen sacrificando a los niños por causa del bienestar supuesto de los adultos. Y quiero presentarles 3 casos espeluznantes de fracaso paternal, según nos relata la palabra de Dios. El primero de ellos se encuentra en Génesis capítulo 38, en la historia de Er y de Onán. Leyendo lo que dice de estos hijos de Judá, dice los versículos 6 y 7. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. El terrible caso que encontramos es acerca de que éste no pudo tener descendencia simplemente porque Dios lo consideraba alguien perverso. Sin embargo, el caso de Onán es todavía más terrible, como dice el versículo 8 y 9. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo, y esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que lo que encontramos, según lo que nos está relatando la historia, es que Onán le negó la descendencia a su hermano y abusó, sin embargo, de su cuñada. Dice al final en el versículo 10, así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. El triste deceso de los 2 hermanos nos demuestra sin duda alguna que a veces nosotros preparamos a los hijos con estudio, pero no para la vida espiritual. Los 2 casos de los hermanos, los hijos de Judá, Er y Onán, tenían problemas morales por su nula espiritualidad. El segundo caso es el que nos relata la palabra de Dios en Levítico 10 de Nadab y Abiú, que eran hijos ahora del sacerdote Aarón. Y nos dice la palabra de Dios que fueron muertos por Dios por tener en poco las ordenanzas de Dios. Ellos ofrecieron indebidamente un fuego extraño. Y entonces dice los versículos 8 al 10. Después el Señor le dijo a Aarón, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. El caso de los 2 hermanos muertos fue por causa de tener en poco la ley ceremonial de Dios. Y dice muy enfáticamente el versículo 10 que acabo de leer, para que puedan distinguir entre lo sagrado y lo común. Entonces entendemos que el fracaso final
de esta familia fue por no saber discernir entre lo bueno y lo malo. Este es un reflejo de lo que pasó al final con el pueblo de Israel. Ellos no consideraron con cuidado esta división y fue el sincretismo, esta reunión y mezcla con otras religiones, lo que provocó que finalmente fuera llamada Babilonia y fuera destruida. La realidad es que el cristiano actual se parece tanto al mundo. Hoy los muchachos, los niños, celebran Halloween, se visten sexualmente, no hay ninguna diferencia con el mundo. Puede ser un caso semejante al de Nadab y Abiú. El tercero de los casos es el que nos presenta primero de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12, donde habla de Ofni y Finés, y ellos eran hijos del sacerdote Elí. Ahora bien, dice el versículo 12, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Dice más adelante en el versículo 22, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Esta parte final es estremecedora. Ya había sido dispuesto por Dios el que no entendieran, porque simplemente eran ellos condenados, eran enjuiciados por causa de que su maldad ya era imperdonable. Hay una frase tristemente célebre entre las familias de los pastores que dice, hijo de pastor, lo peor. Y muchas veces nosotros no tenemos el cuidado sobre nuestros hijos atendiendo a lo que se espera de los demás de la congregación. Hay que recordar lo que dice puntualmente el Proverbio, capítulo 19, versículo 18, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Así que no es lo mismo ser tutor que ser padre. Porque ser tutor es el que paga las cuentas y firma las boletas. Pero el que es padre es el que conoce a sus hijos. La tragedia de los niños desaparecidos que permean en nuestra sociedad tienen en su mayoría el común denominador de negligencia paternal. Son tristes los casos bien conocidos de hijos de niños que estaban en la calle constantemente y de pronto desaparecieron. Y allí es entonces cuando los padres se vuelven preocupados en la búsqueda. Pero esto no hubiera sucedido si hubieran atendido correctamente lo que se esperaba de ellos. Hace poco, en Estados Unidos, un juez de Kentucky, Michael Nance, dijo lo siguiente acerca de su negativa a darle en adopción a las parejas gay niños. Él suscribió lo siguiente: no existe el derecho a adoptar. Existe el derecho del niño a ser adoptado, a recuperar lo que ha perdido desde lo natural, un padre y una madre. El niño no es un producto para satisfacer un anhelo emocional, un anhelo ideológico o una meta política. El niño es el fin supremo de la sociedad y del Estado desde la concepción. Así que los niños tienen derecho a ser amados. Cuando hacemos el análisis de las tres historias anteriores, tenemos que decir que sin moralidad, sin espiritualidad y sin santidad, nuestros hijos están muertos. Así que, ¿cuál es la alternativa que nos ofrece el nuevo pacto? Porque estamos haciendo una comparación en lo que antes era la vida sin Dios y lo que ahora nos ofrece Dios. Y lo que podemos encontrar es la oportunidad de ser padre. Y aquí hay que poner atención, porque ser padre es un regalo. Es compartir el sentir divino, tal como lo suscribe el Salmo 103:13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Así que vamos a estudiar ahora 3 casos o 3 ejemplos de paternidad espiritual. En primer lugar, veamos
al caso de Cornelio, sujetos a Cornelio. En Hechos capítulo 10 encontramos su historia y nos dice que Cornelio era un hombre espiritual. Dice en el versículo 30 al 32, Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que este hombre buscaba a Dios. Era un hombre comprometido con Dios y también con los hombres. Sin embargo, él tenía un trabajo polémico. Él era soldado. Y como oficial romano, igual como en nuestros días, esos cargos se prestaban siempre a la corrupción. Así que ser un ejemplo, siendo soldado, era algo sin duda singular, era algo especial. Y aquí entonces entendemos que la sujeción resulta por el ejemplo. No podría predicarle a su familia si no predicara con el ejemplo. Así entonces, su influencia fue tan efectiva que dice el versículo 24, un poco antes: llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos, a toda la familia y a todos los conocidos. Y el resultado fue maravilloso, como dice el versículo 48, por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Es impresionante lo que pasó. Es el sueño de todo padre, cuando toda la familia y sus conocidos fueron bautizados. El segundo de los casos es el que nos presenta Hechos capítulo 16, en donde encontramos al carcelero de Filipos. Nos dice la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban en ese lugar y habían estado cantando y orando, alabando a Dios cuando hubo un tremendo terremoto. Todo se abrió y el carcelero, pensando que habían escapado, decide quitarse la vida. Al escuchar la voz de Pablo que le dice: no lo hagas, detente porque aquí estamos todos, no le queda de otra más que preguntar, según lo que dice el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es maravillosa: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Así que lo que nos presenta la palabra de Dios es algo maravilloso como resultado de un liderazgo efectivo en donde el carcelero iba delante de toda su familia. Aún más, el versículo 33, aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos se lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Lo que nos presenta la palabra de Dios acerca de este hombre es que las grandes historias de fe siempre comienzan con un buen liderazgo. Es el autor John Maxwell que dijo: si caminas y te siguen, eres un líder, pero si no te siguen, solo estás paseando. El tercero de los casos nos los presenta la carta segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 5, en donde vemos una paternidad delegada. Dice así: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Aquí viene la respuesta a una pregunta de ¿qué hago si no hay padre? Y encontramos el caso de Loida y Eunice, que son la abuela y la madre de Timoteo, dos mujeres ejemplares que impregnaron su fe en Timoteo. Ponga atención, no impregnaron su amargura por estar solas, no predispusieron su corazón con deseos de venganza, simplemente porque los hijos son nuestro mayor tesoro. No podemos contaminarlos de esta forma. ¿Cómo vamos a echarlos a perder? Cuando nosotros vemos esto, entonces entendemos que a pesar de todo lo que podemos nosotros hacer como padres, sin embargo, nuestros hijos dependen de Dios. Hace algún tiempo un apreciado hermano me dijo, dándome su testimonio, en donde había sido un padre muy duro, diciendo, bueno, gracias a Dios, mis hijos son personas de bien, no por mí, sino por Dios. Así que lo que podemos aprender haciendo el análisis y el resumen de lo que acabamos de decir es que para asegurar una buena crianza
debemos delegar nuestra paternidad al Padre, al Dios eterno, porque no es por nuestro acierto, sino es por su misericordia. Por último, analicemos lo que significa el mandamiento positivo. Y me voy a referir a Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Obviamente extraído de Génesis capítulo 20, versículo 12, este mandamiento, sin embargo, fue el único que no fue transformado por Jesús en el Sermón del Monte, porque ya era considerado un mandamiento positivo. Es decir, no contenía la orden no matarás, no adulterarás, simplemente era un mandamiento dirigido, perfectamente entendido, y que ahora el apóstol Pablo en Efesios rescata y nos enseña para poder seguir considerándolo. Y es el único con una promesa. Dice, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Por qué la promesa? Porque temer al Padre implica evitar contrariarlo. Es decir, honrar al Padre significa obedecerlo. Por eso es que tiene una promesa. Se cree que el temor actualmente es nocivo para los menores, pero lo malo es la falta de temor. Hace algún tiempo en Estados Unidos hicieron un estudio con párvulos preescolares que arrojó los siguientes resultados. Se dispuso a unos 20 niños en un campo confinado con una cerca, con un vallado, y a otros 20 sin ningún tipo de protección, sin cerca ni vallado. Y entonces los resultados fueron que los 20 niños confinados jugaron alegremente y hasta se acercaron a la cerca, un poco curiosos. Pero los otros 20 que estaban en libertad se replegaron a un punto y no jugaron. Esto nos demuestra que sin límites no hay desarrollo óptimo. El miedo es útil para disuadir a exponerse. Así que lo que nosotros encontramos es que la promesa es temer al Padre terrenal, es temer a Dios como su representante, porque Dios lo dispuso así. Por eso hay garantía de vida. Porque nuestros padres son el medio que Dios utiliza, el filtro para entonces gobernar nuestras vidas vulnerables hasta que tengamos la edad suficiente. Termino con lo siguiente. Cuando hablamos acerca de este tema importante, de ser agradecidos por tener hijos, tenemos que decir que los hijos no son y nunca serán una carga. No son dignos de ser llamados las bendiciones, en forma irónica, porque son una bendición del cielo, tal como lo dice el Salmo 127. Hoy no podemos fracasar por la garantía del nuevo pacto, que nos capacita para ser padres responsables con el poder de la fe. Que en esta aventura de ser padres, de tener la crianza de nuestros hijos, tengamos los mejores resultados poniendo en práctica todas estas instrucciones. Que Dios les bendiga.